A las 7:17 en Bogotá, Colombia, saludamos a Guillermo Rivera, congresista colombiano por el Partido Liberal. Gracias por estar con nosotros, representante, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo afectuoso para los televidentes de Estados Unidos y de América del Sur que nos observan a esta hora. Señor Rivera, ¿se conoce cuál es el contenido de este acuerdo? ¿Dónde fue tal vez inflexible el gobierno, pero también el grupo terrorista de las FARC? Bueno, a mí me parece que el acuerdo que se ha logrado entre el gobierno y las FARC es un acuerdo que busca facilitar el acceso a la tierra de los campesinos en Colombia, que busca condiciones de acceso a los derechos básicos de la población que vive en la zona rural, que normalmente ha estado muy por debajo de los estándares de acceso a los derechos básicos que tiene la población que vive en las ciudades. De tal manera que me parece que no es una gran novedad, es realmente lo que desde hace mucho tiempo se requería en Colombia para los habitantes del sector rural, y me parece que es un acuerdo sensato, un acuerdo razonable, que sería muy importante que se pudiera materializar en políticas públicas concretas muy pronto. ¿En qué parte de esta negociación, si tomamos en cuenta lo que ha dicho nuestro corresponsal, nuestro enviado especial, donde asegura que todavía quedan puntos por tratar y que serán tocados más adelante, cuáles pueden ser tal vez esos que en este momento no fueron acordados? Bueno, no tengo la información detallada de qué puntos no fueron acordados, pero me parece que la inmensa mayoría de los temas relacionados con el desarrollo rural están ahí. Repito, el acceso a los derechos básicos para la población que vive en el sector rural, el acceso a la tierra, la posibilidad de que se pueda materializar la función social de la propiedad en el sector rural, las reservas campesinas, en fin, yo creo que hay un menú muy importante de temas que tienen que ver con la necesidad de una mayor equidad entre los habitantes del sector rural y los habitantes del sector urbano en Colombia. ¿Se debe creer en las palabras del grupo terrorista de las FARC en este acuerdo? Más allá de lo que hayan firmado, obviamente unos hablan de paz, pero los ataques continúan. ¿Cree que esto más adelante logre concretar el proceso de paz, pero también el respeto a cada uno de los acuerdos que se hayan firmado? La guerrilla ha insistido en un cese de hostilidades y ha sido el gobierno quien no lo ha querido. Y el gobierno lo que ha dicho es que no hay lugar a un cese de hostilidades hasta que no haya un acuerdo final que le ponga término a este conflicto. De tal manera que las condiciones las ha puesto el gobierno. A mí me parece que está bien el planteamiento del gobierno y por eso en este momento no podemos hacer reproches por las hostilidades militares. Estamos negociando en medio de la guerra. Esa es una decisión sensata que ha tomado el gobierno, porque el propósito del gobierno es liderar una negociación rápida, eficaz, que permita definitivamente ponerle fin al conflicto colombiano. Y yo creo que este primer acuerdo es una evidencia de que esta negociación va en serio, de que se está avanzando y que nunca antes en la historia de Colombia se había llegado tan lejos en unos diálogos con las FARC como se han llegado ahora para acercarse al fin del conflicto. Congresista, ¿usted cree que es una paz a toda costa lo que se estaría firmando, tomando en cuenta que pues, no conocemos todavía a cabalidad cuáles son los puntos acordados y cuáles no? Es que en La Habana no se va a firmar la paz, en La Habana se va a firmar el fin del conflicto. La paz hay que construirla y hay que construirla sin los bloqueos y sin las limitaciones del conflicto. Para que haya paz se necesita que la gente que vive en el campo pueda desarrollar los derechos como los pueden desarrollar quienes viven en las ciudades o quienes vivimos en las ciudades. Para que haya paz se necesita que los campesinos en Colombia tengan acceso a la tierra. Se necesita un modelo de desarrollo campesino que realmente nunca ha existido en Colombia. Se necesita limitar el modelo terrateniente que ha imperado en muchas zonas de Colombia y que ha sido excluyente y que ha precipitado muchísimas inequidades. Por eso es necesario ponerle fin al conflicto, para construir la paz estable y duradera sobre la base de políticas públicas que garanticen equidad y acceso a sectores de la población que históricamente han sido excluidos. Precisamente entonces le cambio la pregunta. Fin del conflicto a toda costa y retomamos el tema también de que la próxima conversación que se va a hacer es la participación política de las FARC. Se habla de 2 puestos dentro del Congreso, se habla en algunos casos de permitir la impunidad y en otros no.
No, a mí me parece que su apreciación es equivocada. No, no se ha dicho que fin del conflicto a costa de todo. Nadie ha hablado de impunidad. El marco jurídico para la paz justamente lo que evita es la impunidad. Es que uno no puede creer que la impunidad es la no privación de la libertad de algunas personas. La justicia transicional, que es el mecanismo que se va a desarrollar si finalmente se logra un acuerdo con las FARC, lo que busca es garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la reparación y a la justicia. Pero en muchos otros lugares del mundo, cuando se ha garantizado verdad, se ha garantizado reparación, la justicia se puede también desarrollar sin privación de la libertad. Y los acuerdos, como en otros lugares del mundo, también les han permitido a las organizaciones al margen de la ley que tengan motivaciones políticas poder defender sus ideas, antes en armas y luego en política. De tal manera que a mí me parece que esa no es una herejía, me parece que el propósito de esta negociación es lograr que quienes defienden unas ideas en armas y que están cometiendo crímenes, según ellos, por la defensa de estas ideas, pues que vengan y las defiendan ahora en democracia. De eso se trata, un proceso de acuerdo para ponerle fin al conflicto. Guillermo Rivera, congresista colombiano por el Partido Liberal, gracias por haber estado con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Muchas gracias, muy amables a ustedes. Feliz noche.